Charlie is My Darling también tiene su lugar en Rolling Stones Records, una filmación, una película que la buscamos por años, que se vea de la manera más decente posible, mucho VHS copiado por allí, anda a saber de dónde venía esa grabación, una película que los Stones, por el famoso conflicto entre la mafia Klein, Decca y ellos mismos después de la década del 70, nunca vio la luz, aunque se estrenó brevemente en algunos cines europeos en el 66, si mal no recuerdo. Nunca la película, que constaba de lo que era el tour irlandés por 1965 de los Stones, nunca ellos dieron el aval, los Rolling Stones dieron el aval oficial para que esto se pueda realizar. Pasaron un montón de años, cambió el siglo y tomaron un material mudo de la época, todo cortado, fragmentado en muchas cintas diferentes, lo unieron todo, lo restauraron, lo remasterizaron, mejoraron el sonido, tuvieron que tomar del sonido de los conciertos y prácticamente agregárselo a las filmaciones, todo aprovechando y utilizando al máximo la tecnología de estos últimos años. Entonces recién ahí sí pudo ver la luz de Rolling Stones, Charlie is My Darling, Irlanda, 1965. De todo ese material que se fue publicando la década pasada, la década del 2010 al 2019, se publicaron gran parte de este tipo de cosas de el director, en este caso Peter Whitehead. Ahí apareció este box oficializado que tiene CDs, que tiene DVD y que tiene también un vinilo de 10 pulgadas donde también hay un concierto. Pero antes de eso traje esta, que no es como verán, la tapa original. Porque claro, la primera vez que al menos yo la conseguí en DVD fue así, de esta manera. Charlie is My Darling. Un DVD que se ve bastante bien, que salió antes de que se publique la película y que en su momento, supuestamente, en las oficinas, creo que del propio Allen Klein, fue que robaron las cintas originales de lo que fue toda esa filmación del tour por Irlanda, donde los Stones tocaron por primera vez Satisfaction en vivo ante el público, nada más y nada menos. En el momento que llegaron a Irlanda, Satisfaction era el número 1 en gran parte del mundo, lo habían presentado en televisión, pero no lo habían presentado frente al público. Y su segundo tour irlandés fue ese, y ahí presentaron entonces el Satisfaction en vivo. Así fue el primero que conseguí, y posteriormente sí, la película ya se oficializó de esta manera y ahí se puede ver absolutamente todo. Si no te gustan tanto los Rolling Stones, como digo habitualmente, mirá esta película porque es un documento histórico, porque es muy poco, como sabemos, el material que había en 1965 que hoy se pueda conseguir en buena calidad de video y en buena calidad de imagen y de audio en general. Así que, bueno, si no llegamos a esto, que son box caros hoy por hoy, después de transcurrido ya varios años, no sé, 10, 12, 13 años, esto se vuelve sold out, ya todo vendido, agotado, y las pocas unidades que hay, bueno, te las cobran bastante caras. Así que te lo recomiendo porque acá vas a ver a los Stones escapando de los fans, lo vas a ver en el backstage, lo vas a ver a Jagger y Richards parodiando a Lennon y McCartney. Creo que es si mal no recuerdo, hace mucho que no veo la película, es 8 Days a Week de los Beatles, que me parece que ellos lo parodian allí. En un momento se cae un whisky, en un momento hacen como en la canción Tell Me, la interpretan ahí, está Andrew Oldham con ellos permanentemente. Se ve backstage y se ve los conciertos en blanco y negro. Muy, muy bueno, pero muy recomendable. Es Charlie is My Darling. Reitero, no te gusta tanto los Stones, pero o te gusta bien esa primera etapa o también
te interesan los documentos y los archivos históricos musicales, bueno, esto es increíble. Increíble porque la calidad que hicieron con este material, como hicieron, por ejemplo, con, no sé, las giras de Bob Dylan del 65, como hicieron con películas de los Beatles, cómo lo han remasterizado todo, es realmente increíble y la calidad que tiene. En 2012 fue que se publicó finalmente todo esto y se pudo restaurar después de una gran cantidad de trabajos y de unir cintas y cintas y cintas y adosarle. Esta es una película clásica, una imagen clásica de la película, donde incluso en un momento van cantando I'm a Londoner, una canción allí británica, y la van interpretando todos. Es muy, pero muy buena este testimonio. Y esta caja, vamos a mostrar un poco, tiene acá el CD y el DVD en vivo, Irlanda 1965, tiene el DVD y el Blu-ray acá, ahí, DVD y Blu-ray. Me sigo fijando. Esto se abre todo así. Está el póster. El vinilo de 10 pulgadas. Acá está. Que tiene en vivo en Inglaterra 1965, la intro, Everybody Needs Somebody to Love, Pain in My Heart, Down the Road a Piece, Time is on My Side, I'm Alright y Off the Hook, del show de Irlanda. Y del lado B tiene la intro de Charlie, que en esa época iba y hablaba y presentaba las canciones, recuerden, la intro a Little Red Rooster, esa canción, el blues, Ruta 66, I'm Moving On, The Last Time y Everybody Needs Somebody to Love. 10 pulgadas entonces el vinilo que trae este box de Charlie is My Darling. A ver si puedo abrir y mostrar todo sin que se caiga nada. Ahí. Y se va abriendo todo, ¿ves? Allá a la izquierda está el DVD y el Blu-ray. Y acá abajo mío está el CD. CD 1, el soundtrack de lo que es el DVD. Y después lo que es el show en sí, el mismo que vimos en el LP recién. Tiene esta especie extraña, que no recuerdo el nombre, que es como un celuloide o algo por el estilo. Los que saben bien de cine, que no es mi caso, deben saber mejor que yo. Y después está todo lo que es el soundtrack de la película. El soundtrack de la película, aparte del concierto. Está Play With Fire, hay canciones de la Andrew Oldham Orchestra, también está Heart of Stone, hay momentos de solamente entrevistas y partes con los fans, The Last Time, Time is on My Side, I'm Alright. Está el tema para un Rolling Stone, que es una canción de las varias bastante inéditas que quedaron de la primera etapa y que la hace la Andrew Oldham Orchestra con la participación de los Stones. The Londoner, lo que decía hace un ratito, Pain in My Heart, Blue Turns to Grey, hecho por la Andrew Oldham Orchestra, The Moon in June, de Mick Jagger, así figura acá, Going Home, de los Stones, Satisfaction en vivo, como les decía recién. Hay una parte que cantan Jagger y Andrew Oldham, creo que están en la habitación de un hotel. Muy recomendable, escuchalo. Reitero una vez más y por último, ¿no te gustan tanto los Stones? Dale una oportunidad a esto porque es material, archivo fílmico, audiovisual, pero también de audio, impresionante, más que recomendable. Este video se lo dedicamos a nuestro amigo Gerardo, que me sugirió, podrías hacer un video sobre Charlie is My Darling, para vos Gerardo, y para todos los fans de los Stones. Soy César Barzay de la Patagonia Argentina. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. Suscríbete gratis a este canal y además tenemos nuestro canal secundario que se llama muy originalmente César Barzay, como el muñeco que aquí les habla. En ese otro canal hay otro tipo de contenido, también musical. Se puede suscribir también gratuitamente si ustedes quieren. Hasta la próxima.